Eres un mantenido, gritó mi hijo en la mesa de la cena de Navidad, en mi propia casa, donde él vivía a mis expensas. Su esposa asintió con frialdad, respaldando su traición. Los invitados se quedaron helados cuando yo, con calma, respondí: «Tienes hasta mañana para irte». Al día siguiente, la policía llamó a la puerta. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. La puerta principal se cerró con un clic tras de mí, y la voz de Dylan cortó el cálido resplandor de las luces navideñas antes siquiera de que me quitara el abrigo. «Por fin apareces. Pensé que te habías perdido entre tus libros otra vez». Estaba tirado en mi sillón reclinable de cuero como si le perteneciera. La pantalla de su teléfono reflejaba las luces del árbol mientras su pulgar se deslizaba sin cesar. Ni siquiera levantó la vista. 8 meses así. 8 meses llegando a casa y encontrármelo ocupando mi espacio, mi sillón, mi paz. Colgué el abrigo con cuidado en el armario del pasillo. Gotas de agua, derretidas de la nieve, golpeaban la madera del suelo. Mi turno de voluntario en la biblioteca se había alargado. La señora Henderson necesitaba ayuda con las devoluciones de fin de año. Pero me había apresurado en medio del frío de diciembre para llegar a casa en Nochebuena. «Buenas noches», dije al entrar en la sala, ajustándome el suéter. «¿Cómo van los preparativos para mañana?» Estella salió del arco de la cocina, con un trapo en la mano y la espalda deliberadamente vuelta hacia mí. Su cabello rubio recogido en una coleta apretada la hacía parecer más joven de 32, casi como la estudiante universitaria con la que Dylan se había casado, en lugar de la mujer que llevaba viviendo en mi casa desde abril. «Mañana lo manejamos nosotros», dijo Dylan con ese tono habitual de desdén. «No necesitamos tu ayuda». La chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en la sala. Yo había colocado las decoraciones navideñas 3 semanas antes, guirnaldas sobre la repisa, el pesebre de cerámica que mi difunta esposa, Margaret, había ido coleccionando pieza por pieza. Las medias colgaban con cuidado. Todo en su lugar, todo, excepto la familia bajo ellas. «Está todo bajo control», añadió Estella sin girarse, con voz plana como el pavimento helado. Me acerqué a la chimenea y enderecé un adorno del árbol que estaba ligeramente torcido. La campana plateada tintineó suavemente al tocarla. «Control». ¡Qué elección tan interesante de palabra! Me pregunté de quién hablaba realmente. «Los Smith están emocionados por mañana», continuó Dylan, al fin levantando la vista de su teléfono. «Mary traerá su famosa ensalada de papas». Las palabras me cayeron como agua helada. ¿Los Smith mañana? Yo no sabía que íbamos a tener invitados. Las cejas de Dylan se arquearon en una mueca de falsa sorpresa. «Oh, ¿no lo mencionamos?» «Sí, vendrán John y Mary. Y Ann, la vecina. También Tom, de mi antiguo trabajo». Hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «Solo unas cuantas personas». Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del adorno. «Solo unas cuantas personas, en mi casa, en mi mesa. Usando mis platos, bebiendo mi vino, comiendo la comida comprada con mi pensión». «¿Y cuándo se decidió esto?», pregunté. «La semana pasada, creo», respondió Dylan con un encogimiento de hombros, ya de vuelta en su teléfono. «Estella envió las invitaciones. Seguramente estabas en la biblioteca». «Claro, la biblioteca». Yo había sido voluntario allí cada martes y jueves durante 3 años desde mi jubilación. Ellos sabían mi horario. Lo habían planeado para que yo no estuviera. Las luces del árbol se difuminaron mientras las miraba, rojas, verdes, doradas, colores que deberían significar calidez y celebración. En cambio, se sentían como decoraciones en la casa de otra persona, en la vida de otro. «¿Cuánta gente exactamente?», pregunté con voz baja. 6, quizás 7, dijo Estella al fin, aún de espaldas. «Nada especial. Nada especial. Excepto los productos caros que habían ido apareciendo en mi nevera durante la última semana».
Las botellas de vino de alta gama sobre la encimera. El pavó premium que costaba el doble de lo que yo solía gastar. Dylan se estiró en mi sillón, con los pies apoyados en la mesa de centro que yo mismo había restaurado la primavera pasada. La misma mesa que ahora tenía marcas de vasos, porque él nunca usaba posavasos. «No te preocupes, viejo», dijo con una sonrisa torva. «Lo tenemos bajo control». «Viejo». La palabra me cayó en el pecho como una piedra helada. 65 no era viejo. Estar jubilado no significaba ser inútil. Esa seguía siendo mi casa, mi hogar, mi vida, ¿o no? Enderecé otro adorno, un pequeño ángel de madera que Margaret había pintado con sus propias manos. Los delicados trazos me recordaban su forma de embellecerlo todo con ternura. Ella habría sido amable con los invitados inesperados. Habría sonreído, los habría acogido y, de algún modo, habría hecho magia. Pero Margaret no estaba. No había estado por 4 años. Y yo no era Margaret. «Bueno», murmuré. «Supongo que debería apartarme de su camino, entonces». «Buena idea», respondió Dylan, ya absorto otra vez en su pantalla. «Tenemos que terminar unas cosas de última hora». Me quedé allí un momento más, observando a mi hijo deslizar el dedo por su teléfono como si nada más importara, viendo a mi nuera moverse por mi cocina como si fuera la dueña, escuchando el crujir del fuego en la chimenea donde yo había pasado incontables noches tranquilas, leyendo, pensando, recordando. Los escalones crujieron bajo mi peso mientras subía al piso superior, cada paso alejándome de la vida que ocurría en mi sala y acercándome al refugio de mi habitación. A mis espaldas, la voz de Estella se alzó, aunque no entendí las palabras. Algo sobre manteles y la distribución de los asientos. Mi mano se aferró al pasamanos que Margaret había pulido cada sábado durante 23 años. La puerta del dormitorio se cerró con un clic suave, apagando las voces de abajo. Me quedé de pie un momento, con la mano aún en la perilla, escuchando los sonidos apagados de los preparativos que ocurrían sin mí. Los pasos de Estella en la cocina. La voz de Dylan, que subía y bajaba. Me quité los zapatos, los coloqué con precisión junto a la cama y me acomodé en el sillón de lectura junto a la ventana. La nieve seguía cayendo afuera, cada copo atrapado fugazmente en el resplandor de la farola antes de desvanecerse en la oscuridad. La casa de los Johnson, al otro lado de la calle, brillaba con luces navideñas, hileras multicolores delineando cada ventana, cada marco de puerta, un Santa Claus inflable saludando mecánicamente desde el jardín. Abrí el cajón de mi escritorio con el chirrido familiar de la madera. Dentro, bajo papeles de jubilación y facturas, yacían los álbumes de fotos que apenas tocaba. Margaret los había organizado con paciencia, todo en orden cronológico, etiquetado, preservado. El primer álbum se abrió en el día de nuestra boda. Margaret, radiante en encaje blanco pese a la sencilla ceremonia en el juzgado que elegimos por motivos económicos. Yo, en un traje prestado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. De algún modo, así fue. Pasé la página. Dylan a los 6 meses, mejillas regordetas y ojos brillantes, estirando las manitas hacia la cámara. Margaret había capturado cada momento, sus primeros pasos, sus primeras palabras, el primer día de escuela. Dylan construyendo fuertes de mantas en esa misma habitación cuando tenía 8. Dylan en su graduación, con la gorra torcida y el diploma en alto, irradiando orgullo. La siguiente foto me detuvo en seco. Dylan a los 25, el año que consiguió el puesto de subgerente en la mueblería. Esa noche me había llamado, eufórico: «Papá, lo logré. Por fin estoy avanzando». ¿Dónde estaba ese joven? El que trabajaba turnos dobles, el que ahorró durante meses para comprar el anillo de compromiso de Estella, el que hablaba de construir una vida en lugar de vivir prestado. 8 meses atrás había llegado a mi puerta con 2 maletas y un discurso lacrimógeno sobre contratiempos temporales. «Solo por un par de semanas, papá, hasta que volvamos a ponernos de pie». La mueblería lo había despedido en marzo. «Recortes de presupuesto», dijeron. Las horas de Estella en el salón también se redujeron a medio tiempo.
Habían maxeado las tarjetas, manteniendo apariencias, el pago del camión de Dylan, el alquiler del departamento, las cenas fuera 3 veces por semana porque Estella decía estar demasiado cansada para cocinar. Yo había dicho que sí, por supuesto. Eran familia. A la familia se le ayuda. Pero la ayuda debía ser un puente, no una residencia permanente. Abajo, algo pesado cayó al suelo. La voz de Estella se escuchó, aguda por la irritación. La respuesta de Dylan fue apagada, pero condescendiente. El mismo tono que había usado conmigo antes. El mismo tono que llevaba usando desde hacía meses. Alargué la mano hacia la libreta pequeña que guardaba en el cajón. Margaret solía bromear con mis listas, mis cálculos, mi necesidad de registrar todo. «Eres un ingeniero también para las compras del supermercado, Jasper», se reía. Pero los números no mienten. Las facturas de servicios habían subido un 37% desde abril. La compra del mes, prácticamente duplicada. El consumo de agua, triplicado gracias a las duchas de 1 hora de Estella y a la manía de Dylan de poner el lavavajillas todos los días, estuviera lleno o no. La semana pasada vi la cuenta de la tarjeta de crédito que Dylan dejó en la encimera de la cocina, $250 en la tienda de electrónica, 300 en el centro comercial. Mientras yo recortaba cupones y compraba marcas genéricas para llegar a fin de mes, él se daba el lujo de auriculares inalámbricos y vaqueros de diseñador. Las páginas de la libreta se fueron llenando de números. 8 meses de gastos al alza, 8 meses de ver cómo mis ahorros de jubilación se desangraban para mantener a 2 adultos que parecían haber olvidado lo que significaba la responsabilidad. La fotografía de Margaret me sonreía desde el álbum. Ella siempre le veía lo mejor a Dylan, defendía sus decisiones cuando yo me preocupaba por sus hábitos de gasto o su tendencia a buscar atajos. «Está encontrando su camino», decía. «Cada quien lo encuentra a su manera». Pero esto no era encontrar un camino. Esto era elegir la vía fácil, la que se pavimenta con los sacrificios de otro. Una puerta se azotó abajo. La voz de Dylan subió, no lo suficiente como para distinguir palabras, pero sí para dejar clara su frustración. La respuesta de Estella fue más afilada. Cerré el álbum y lo devolví al cajón. La libreta también volvió a su sitio, junto a la creciente pila de pruebas de que mi generosidad se había convertido en permisividad, de que mi hijo había confundido bondad con debilidad. El dormitorio se sintió más pequeño de pronto, encogido por el peso de la revelación. Mi santuario se había vuelto un escondite, mi propia casa, el lugar donde me ocultaba de personas que deberían estar agradecidas por mi ayuda. Afuera, la nieve seguía cayendo. El Papá Noel mecánico de los Johnson saludaba alegremente a la nada. En todo el vecindario, las familias terminaban los preparativos de Nochebuena, se reunían alrededor de los árboles, compartían la anticipación de la mañana. Yo pasaba la mía calculando el costo de mi propia bondad. La casa se volvió más silenciosa a medida que avanzaba la noche, pero era un silencio distinto. No era paz, era expectación, como la pausa antes de la tormenta. Me puse el pijama, me cepillé los dientes, completé los pequeños rituales que habían sostenido mis días desde la muerte de Margaret. La rutina fue mi salvavidas entonces, el hilo fino que mantuvo todo unido cuando el dolor amenazaba con deshacerlo. Ahora, la rutina se sentía como rendición, una aceptación silenciosa de haber sido empujado a los márgenes de mi propia vida. La cama me recibió con su consuelo familiar, pero el sueño parecía lejano. Abajo, pasos cruzaban el suelo, una puerta de armario se cerraba, el refrigerador zumbaba al abrir y cerrar. Dylan y Estella seguían despiertos, seguían planeando su fiesta, su celebración, en mi casa, con mis recursos, a mi costa. Mañana traerá invitados que yo no había convocado, conversaciones que no había elegido, una representación de felicidad familiar mientras mi familia real me trataba como a un casero y ni siquiera uno respetado. La nieve repiqueteó suave contra la ventana y la escuché como si fuera una cuenta regresiva. La mañana de Navidad llegó con el sonido de cacerolas chocando y agua corriendo. Me desperté solo, sin necesidad de alarma.
Mi reloj interno había llevado horario de ingeniero durante 40 años. Por la ventana del dormitorio, el jardín aparecía cubierto por un blanco impecable, intacto, salvo por unas huellas de conejo junto a la cerca. El pasillo estaba templado al bajar las escaleras, caldeado por la actividad en la cocina. La voz de Estella flotaba escaleras arriba, hablaba por teléfono sobre horarios y guarniciones. Su tono era animado, más enérgico que en meses. Les dije a las 7 en punto. Sí, Mary, ya sé que tu ensalada de patata tiene que enfriarse. Tráela cuando puedas. Me detuve en el umbral de la cocina. La escena parecía la apertura de un restaurante, no una cena navideña casual. Estella estaba frente a la estufa, el teléfono sujeto entre el hombro y la oreja, mientras regaba lo que parecía ser un pavó de 9 kilos y removía algo en una olla grande. Las encimeras gemían bajo una variedad de platos que no reconocía, ensaladeras de cristal, bandejas de plata, servilletas de tela aún en su embalaje. «Buenos días», dije. Ella me lanzó una mirada por encima del hombro, apenas interrumpiendo su coreografía entre horno y fogones. «Buenos días. El café está recién hecho». El comedor, visible a través del arco, se había transformado. Mi sencilla mesa de roble lucía un mantel color crema que yo nunca había visto. Había cubiertos para 8, brillando bajo la lámpara del techo. La vajilla buena, la que guardé en el desván desde el funeral de Margaret, había sido rescatada y dispuesta sin consultarme. 8 personas, no 6 o 7 como había dicho Dylan. Oh. Estella, ¿a cuánta gente invitaste? Dylan se encargó de las invitaciones, replicó. Pregúntale a él. Esta vez ni se volvió. Estaba concentrada en acomodar lo que parecían 3 tipos distintos de pan en una cesta de mimbre. Volví a contar los puestos, 8 platos, 8 juegos de cubiertos, 8 copas de vino. El centro de mesa, un arreglo elaborado de ramas de pino, bayas rojas y cintas doradas, costaba más de lo que yo solía gastar en una semana de supermercado. Hubiera estado bien saber el número exacto, murmuré. Es Navidad. Vienen amigos. Su tono sugería que el tema estaba zanjado. El refrigerador guardaba más sorpresas. 2 botellas de vino caro, una tabla de quesos cubierta con film, camarones dispuestos en una bandeja. Las verduras eran de primera, manojos de espárragos atados con cordel, papitas nuevas, ingredientes para lo que parecía una salsa de arándanos casera. Dylan apareció desde la sala, con el pelo revuelto y la misma ropa de ayer. Fue directo a la cafetera sin saludarme. Tu madre y yo solíamos preparar la cena de Navidad juntos, le dije de espaldas. Una comida simple, solo la familia. Bueno, esto ya no es solo familia. Sirvió café en mi taza favorita, la de cerámica azul que Margaret me regaló por mi 60 cumpleaños. Pensamos que querrías celebrar como se debe. ¿Cómo se debe? Como si mis navidades tranquilas con Margaret hubieran sido insuficientes. ¿Quiénes vienen exactamente? Dylan recitó nombres como si fueran una lista de la compra. John y Mary Smith, obviamente, Ann, la vecina, Tom Brown, de la tienda, su novia, Lisa, quizá Rick, el de la otra calle, si no le toca trabajar. Hizo una pausa, pensando. Ah, y puede que la hermana de Estella venga en coche desde Cleveland. 8 invitados potenciales se habían convertido en 9. En mi casa. Comiendo con mi vajilla, la comida pagada con mi pensión. Parece un proyecto grande para una cena casual de Navidad, observé. Estella por fin se volvió, cuchara de madera en mano, el rostro enrojecido por el calor de la cocina. Queríamos hacer algo especial, mostrarle a la gente lo agradecidos que estamos por... Hizo un gesto vago alrededor de la cocina. Por todo. Agradecidos. La palabra sonó hueca en boca de alguien que llevaba 8 meses tratando mi casa como su dominio personal. Solo el pavó habrá costado unos $60, dije. Queríamos calidad, replicó Dylan, a la defensiva. Tú siempre me enseñaste a no recortar en lo importante. Cierto. Yo le enseñé eso en el contexto del trabajo, de construir cosas que duraran, de sentir orgullo por un buen oficio, no en el contexto de gastar el dinero de otro en despliegues para impresionar.
El temporizador de la cocina sonó. Estella giró hacia el horno y sacó una bandeja de panecillos caseros. El aroma era, admitámoslo, magnífico: levadura, mantequilla y calidez de foto de revista familiar. —¿A qué hora llega la gente? —pregunté. —Sobre las 2, contestó Dylan. —Nos da tiempo para terminar y arreglarnos. 5 horas. 5 horas hasta que mi casa tranquila se llenara de casi desconocidos, hasta que mi sala se convirtiera en escenario de la función de Dylan y Estella como anfitriones impecables. Rellené mi taza, otra distinta, porque Dylan había tomado la mía, y me retiré a la sala. El árbol de Navidad parecía más pequeño, empequeñecido por las sillas plegables que habían subido del sótano y colocado en semicírculo. Mi sillón de lectura había sido empujado contra la pared para hacer espacio al aforo ampliado. A través del arco de la cocina observé a Estella moverse con eficiencia calculada, mientras Dylan de vez en cuando removía algo o abría vino para que respirara. Trabajaban como un equipo, cómodos en su proyecto compartido. ¿Cuándo habían planeado todo esto? ¿Cuántas conversaciones ocurrieron aprovechando mis ausencias? ¿Cuántas decisiones tomaron sin consultar a la persona que lo pagaría? Sonó el teléfono fijo. Dylan contestó con una jovialidad exagerada. «¡Feliz Navidad!». «Sí, todo va según lo previsto. Deseando veros». Me senté en mi sillón descolocado, rodeado de pruebas de una celebración que yo no había elegido. Bebí café en una taza que no era mi favorita y observé cómo mi hijo y mi nuera transformaban mi hogar en su versión de una fiesta navideña. El día se extendió ante mí como una obra para la que jamás hice audición, pero en la que, de algún modo, se esperaba que fuera la estrella: sonreír, ser cortés, interpretar al patriarca generoso mientras mi cuenta de ahorros financiaba sus ambiciones sociales. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de silencio. La tarde se hizo interminable. Me retiré a mi estudio tras el descubrimiento en la cocina, intentando leer, intentando pensar en cualquier cosa que no fuera la elaborada representación que se montaba en mi propia casa. Pero los sonidos de los preparativos traspasaban cada pared: agua corriendo, platos que chocaban, la voz de Estella dirigiendo una producción invisible. El timbre sonó exactamente a las 6. Me levanté, me acomodé el suéter y caminé hacia la puerta principal. A través del vidrio esmerilado vi 2 figuras enfundadas en abrigos de invierno. Mi mano. Dudé un instante con la mano sobre el pomo antes de girarlo. «Jasper», exclamó Mary Smith con una sonrisa radiante, cargada con una fuente cubierta y una botella de vino envuelta en papel festivo. Detrás de ella, Ion sacudía la nieve de sus botas sobre el felpudo del porche. «¡Qué casa tan maravillosa! Gracias por invitarnos». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «Gracias por invitarnos a mi propia casa». «Esto es, por supuesto, pasen», respondí, forzando en mi rostro una calidez que no sentía. Mary entró presurosa en el recibidor, seguida por Ion. Comenzaron a quitarse los abrigos y yo los tomé de manera automática, colgándolos en el armario del pasillo que había organizado hacía 30 años. Mientras acomodaba aquellas prendas junto a mi chaqueta, me pregunté en qué momento me había convertido en invitado en mi propio hogar. «Oh, huele absolutamente delicioso», la voz de Mary resonó desde la sala. «Estella debe de ser una cocinera increíble». Lo seguí, observando cómo Mary admiraba las decoraciones navideñas, las fotos familiares en la repisa, los muebles dispuestos con esmero. Todo mostraba las huellas de años de vida: mis libros en los estantes, mis gafas de lectura en la mesa auxiliar, los cojines bordados por Margaret colocados exactamente donde yo los había dejado. «En realidad, Estella es quien cocina», respondí con cuidado. El timbre sonó de nuevo. En el porche estaba Ann Wilson, con un plato de galletas caseras en las manos y el rostro iluminado de alegría navideña. «¡Feliz Navidad, querido!». Entró sin esperar invitación, como hacen los vecinos de toda la vida. «Traje mis galletas de azúcar. Dylan me dijo que eran tus favoritas». «¿Dylan dijo?». ¿Cuándo se habían discutido mis gustos con los vecinos en conversaciones en las que yo no estaba? «Muy considerado de tu parte», atiné a decir,
tomando las galletas y llevándola a la sala. El espacio comenzó a llenarse rápido de abrigos, de voces alegres, de pasos húmedos sobre la alfombra. Tom Brown fue el último en llegar, cargando una caja de cerveza y mirando alrededor con aprecio. «Dylan, tienes un lugar precioso», gritó hacia la cocina, aunque Dylan no estaba a la vista. «Gracias por invitarme». Me movía entre los presentes sirviendo copas desde mi propio carrito de bar, sabiendo instintivamente dónde estaban los vasos, qué botella descorchar. Cada acción me marcaba como el dueño de la casa, y aún así, los comentarios de los invitados retrataban a Dylan como el anfitrión. «Has decorado tan hermoso para la Navidad», dijo Mary, acomodándose en el sofá con la copa en la mano. «Estos adornos parecen reliquias familiares». «Siempre he amado las fiestas en esta casa», respondí, dejando escapar la verdad antes de poder contenerme. Ion, que observaba las fotos sobre la repisa, levantó la vista. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí tú y Dylan?» La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Sentí todas las miradas dirigirse a mí, esperando una respuesta que mantuviera la ficción de Dylan o la deshiciera por completo. «Bueno, es complicado», respondí al fin. Antes de que alguien pidiera explicaciones, los pasos resonaron por la escalera. Dylan apareció en el umbral de la sala, recién duchado y vestido con la camisa cara que lo había visto comprar el mes pasado con dinero que no tenía. «Perdón por la tardanza», anunció con un tono exagerado de alegría. «Espero que papá los haya atendido bien». «Papá, no Jasper». Me relegaba al papel de ayudante, de secundario, de figura decorativa en mi propia casa. «Jasper ha sido encantador», dijo Ann con calidez. «Un anfitrión muy atento». La sonrisa de Dylan no se borró, pero un destello fugaz cruzó sus ojos. «Bueno, claro que sabe moverse en la casa». El comentario arrancó algunas risas de los presentes que no comprendían la pulla escondida. «Por supuesto que sé moverme en la casa. Es mi casa». Tom levantó su cerveza hacia Dylan. «Gran lugar tienes aquí, amigo. Debe ser genial tener tanto espacio». «Tiene sus ventajas», respondió Dylan, adueñándose del centro de la sala. «Aunque mantenerlo resulta caro». «Caro de mantener. ¿Con el dinero de quién exactamente?» Mary notó mi silencio. «Jasper, estás muy callado. ¿Te encuentras bien?» Antes de que respondiera, la voz de Estella cortó la conversación desde el marco de la cocina. «La cena está lista. Pasen todos a la mesa». El anuncio creó un movimiento natural. Los invitados se levantaron, recogiendo sus copas, siguiendo las indicaciones de Estella hacia el comedor. Yo permanecí sentado un instante, observando cómo Dylan conducía a todos hacia la mesa lujosamente preparada, interpretando el papel de anfitrión en mi casa, con mis platos. El comedor vibraba con comentarios de admiración hacia el mantel, el centro de mesa, la disposición de los cubiertos alrededor de mi mesa de roble. Avancé despacio, el último en la procesión, sintiéndome como un extraño en la fiesta de otro. La estancia brillaba con la luz de las velas y el calor navideño. Mi mesa, que había sido testigo de incontables comidas familiares junto a Margaret, ahora cubierta por un mantel crema que nunca había visto. La vajilla buena, guardada en el desván desde su funeral, resplandecía bajo la lámpara que ella había elegido cuando compramos la casa. Los invitados se acomodaron, las copas en alto, las voces alegres. Mary admiraba el centro de mesa, Tom elogiaba el ambiente formal. Todos se movían con esa expectación agradable de una comida especial, sin darse cuenta de que estaban presenciando el borrado sistemático de mi autoridad en mi propio hogar. Me acerqué a mi silla habitual, la cabecera de la mesa. El lugar que había ocupado por casi 3 décadas, donde había cortado pavos de Navidad y pasteles de cumpleaños, donde había ayudado a Dylan con las tareas escolares, donde había conversado con Margaret sobre mi día. Mi mano se alzó de manera instintiva hacia la posición familiar. Dylan se interpuso directamente en mi camino. «Detente». Una sola palabra, cortante como hielo, atravesó el murmullo de la velada. Las conversaciones se apagaron de golpe. Los cubiertos quedaron suspendidos a medio camino.
Todas las cabezas giraron hacia nosotros. No estás invitado a esta mesa, parásito. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar la nieve golpeando los cristales. La botella de cerveza de Tom se quedó a medio alzar, la mano de Mary se congeló sobre la copa, la boca de Anne se abrió en un pequeño círculo de incredulidad. ¿Qué acabas de decir? Mi voz salió más baja de lo que pretendía, apenas un susurro. «Me oíste bien», replicó Dylan, su postura irradiando seguridad, alimentada por la atención atónita de los presentes. «Esta noche hemos invitado a verdaderos invitados». «Oh, Dios mío», murmuró Mary, apenas rompiendo el silencio. Me quedé helado, con las manos aún extendidas hacia mi silla, mientras mi hijo de 35 años me bloqueaba el paso como un guardia de discoteca. La sala se volvió más pequeña, las paredes se cerraban mientras todos presenciaban mi humillación pública. «Quizá deberíamos», empezó Anne, con voz titubeante. «No». «Quédense», interrumpió Dylan con dureza. «Tiene que escuchar esto». Estella apareció en el umbral de la cocina, trapo en mano, observando la escena. Cuando nuestros ojos se encontraron, asintió casi imperceptiblemente. Un gesto silencioso de apoyo a la humillación pública que su marido me estaba infligiendo. Las luces del árbol de Navidad de la sala proyectaban sombras rojas, verdes y doradas en los rostros incrédulos. El mantel formal, mi vajilla, mis cubiertos, mi comedor se habían convertido en un escenario de guerra familiar. Jon carraspeó incómodo. «Hijo, es tu padre». «Un padre que no merece respeto», rugió Dylan, envalentonado por la atención. «Se pasa el día sentado, sin hacer nada, comportándose como si fuera el dueño de todo. Como si fuera el dueño, porque lo soy». Tom se removió en su silla, mirando de reojo hacia la puerta, como calculando rutas de escape. «Tal vez deberíamos irnos». «No se vayan por él», dijo Dylan, señalándome con desdén, tratándome como a un intruso que se había colado en su fiesta. «Esta es nuestra cena». «¿Nuestra cena?» «En mi casa, con mis platos, comprados con mi dinero». Mary extendió la mano hacia el brazo de Dylan, su instinto maternal activado. «Dylan, por favor, quizá no deberíamos. Es Navidad». «No». Su respuesta fue tan cortante que la hizo estremecerse. «Tiene que saber cuál es su lugar. Se pasa el día sin hacer nada». «¿Nada?» Mientras yo voluntariaba en la biblioteca, mantenía la casa, pagaba las facturas y subsidiaba su estilo de vida con mis ahorros. Las velas parpadearon en sus candelabros de cristal, los de Margaret, sobre la mesa de Margaret, con la vajilla de Margaret. Ella habría estado horrorizada ante este espectáculo público, ante esta violación de todo lo que había enseñado a Dylan sobre respeto y familia. «Dylan», la voz de Anne cargaba el peso de la decepción materna. «Esto incomoda a todos». «Él me ha incomodado a mí durante meses», replicó Dylan, gesticulando con mayor vehemencia, alimentado por la tensión del ambiente. «Vive aquí como si fuera suyo. Vivo aquí como si fuera mío, porque lo es». La ironía era tan perfecta que casi me arrancó una risa. Casi. El silencio se estiró entre nosotros, denso de shock y vergüenza. Alrededor de la mesa, los invitados de Dylan, permanecían congelados, atrapados como testigos de un colapso familiar que nunca imaginaron al aceptar la invitación para la cena de Navidad. Estella se movió apenas en la puerta, aún observando, aún callada, aún respaldando la representación de su marido con su presencia pasiva. Yo seguía de pie junto a mi silla desplazada. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando mi respuesta. El momento quedó suspendido como un aliento contenido, cargado de posibilidades. El único sonido era la nieve golpeando las ventanas y el leve siseo de las velas consumiéndose. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Podía sentir 8 pares de ojos fijos en mí, esperando mi reacción ante la humillación pública que mi propio hijo me estaba infligiendo. Dylan permanecía junto a mi silla como un guardia, el pecho inflado con una autoridad artificial, alimentándose de la atención sorprendida de su audiencia. Mary extendió la mano hacia él,
su voz suave pero firme. Dylan, por favor, quizá no deberíamos. Es Navidad. Él apartó bruscamente el brazo de su contacto. No. Tiene que saber cuál es su lugar. Se pasa el día sin hacer nada. Ion se echó ligeramente hacia atrás en la silla, activando sus instintos diplomáticos. Hijo, es tu padre. Un padre que no merece respeto. La voz de Dylan retumbó en el comedor, rebotando contra las paredes que habían escuchado 40 años de conversaciones familiares, pero nunca algo así. Vive aquí como si fuera el dueño. Anne se removió incómoda en su asiento, su rostro maternal fruncido por la preocupación. Esto está incomodando a todos. Él me ha incomodado durante meses. Dylan giró hacia los invitados, tratándolos como a un jurado que debía convencer. Todos los días llego a casa y ahí está, sentado en mi sala, leyendo mis libros, viendo mi televisor. Mi sala. Mis libros. Mi televisor. Cada posesivo era como un golpe físico. Tom Brown dejó su botella de cerveza con cuidado deliberado, el leve sonido retumbando en el silencio tenso. Quizá deberíamos irnos. No se vayan por él. La voz de Dylan sonó quebrada ahora, con un matiz de desesperación, como si intuyera que su actuación no estaba convenciendo a nadie. Esta es nuestra cena, nuestra casa, nuestra vida. Pero Mary no se lo tragaba. Sus ojos pasaron de Dylan a mí, observando mi postura tranquila, mi familiaridad con cada rincón, la manera en que naturalmente sabía dónde pertenecía todo. Jasper, dijo en voz baja. ¿De quién es esta casa? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. El rostro de Dylan se encendió de rojo. Vivimos aquí juntos. Es complicado. No, replicó Mary, con la voz ganando fuerza. No es complicado. ¿De quién es el nombre que aparece en la escritura? Eso no importa, tartamudeó Dylan, su fachada de confianza comenzando a resquebrajarse. Ion se levantó lentamente, su estatura imponiendo autoridad en la atmósfera cargada. Dylan, llamaste a tu padre parásito en lo que parece ser su propia casa y en la cena de Navidad. No entienden. La voz de Dylan se elevó casi al grito. Él actúa como un patriarca generoso, pero controla todo. Cada centavo, cada decisión, cada momento de nuestras vidas. ¿Controlarlo todo? Mientras él y Estella gastaban mi dinero en ropa de diseñador y cenas elaboradas. La voz de Anne cortó su histeria creciente. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Eso no, nosotros no. Dylan miraba de un lado a otro, buscando escapatoria, viendo cómo su narrativa cuidadosamente construida se derrumbaba. 8 meses, dije yo, cuando él guardó silencio. Aunque iba a ser temporal. ¿8 meses? Repitió Tom con lentitud. ¿Sin pagar renta? Estella habló por fin desde el umbral de la cocina, con la voz apenas audible. Estamos volviendo a levantarnos. ¿Sobre los pies de quién? Preguntó Mary con precisión quirúrgica. ¿Quién paga la hipoteca, los servicios, la comida de esta cena? Las preguntas llegaron como flechas, todas encontrando su blanco. El rostro de Dylan pasó por la ira, la vergüenza, la desesperación, el enojo. Miraba alrededor de la mesa a los rostros que habían comenzado la noche con simpatía y que ahora se llenaban de comprensión. No entienden nada, explotó Dylan. No es tan simple. La vida es complicada. Lo complicado, dijo Ion con calma, es faltar al respeto a tu padre en su propia casa, delante de invitados que él no convocó. El espectáculo de Dylan se desmoronaba hebra por hebra. La autoridad que intentaba proyectar con gritos y gestos agresivos se deshacía bajo el peso de preguntas sencillas y observaciones tranquilas. Él controla todo. Nos hace sentir como niños. Se están comportando como niños, replicó Anne, su voz de abuela cargada con décadas de experiencia en dinámicas familiares. Los adultos deben pagar su propio camino. Las palabras impactaron a Dylan como golpes reales. Su rostro se deformó con furia, la máscara de anfitrión exitoso completamente caída. No me sermoneen. Ustedes no saben lo que es.
Yo sé lo que es el respeto, intervino Mary con firmeza. Y esto no lo es. Dylan giró hacia mí, señalándome como con un arma. Mírenlo. Ahí, parado, haciéndose la víctima. Yo permanecí inmóvil, dejando que sus palabras flotaran en el aire, permitiendo que los invitados vieran quién estaba creando la escena, quien estaba arruinando la cena de Navidad con acusaciones y rabia. El contraste era evidente, la histeria creciente de Dylan frente a mi silencio contenido, sus justificaciones desesperadas frente a mi calma digna. El comedor se había transformado en un tribunal, y el jurado se acercaba a su veredicto. La sala contuvo la respiración. Dylan se erguía triunfante junto a mi silla, el pecho agitado por su actuación emocional, mientras 8 pares de ojos esperaban mi respuesta a sus acusaciones. Él me había pintado como el villano, el patriarca controlador, la carga de su narrativa. Me giré completamente, dándole la espalda a él y dirigiéndome a los invitados. ¿Parásito? Mi voz sonó con la precisión medida de 4 décadas de ingeniería. Dylan, recuérdales a nuestros invitados quién paga esta casa. Eso no es importante. Su voz se quebró ligeramente, el primer indicio de que su seguridad era fingida. ¿Quién compró la comida de esta cena? Continué, mirando directamente a Mary, a Ion, a Anne y a Tom, como si Dylan ya no mereciera reconocimiento. ¿Quién paga la electricidad que mantiene estas luces encendidas? El gas que calienta esta sala, el agua en esas copas de vino. Ion se removió incómodo en su silla. Los ojos de Mary iban de Dylan a mí, encajando las piezas del rompecabezas. Te estás avergonzando a ti mismo, interrumpió Dylan, ahora con tono más desesperado que autoritario. Hice un gesto hacia sus pies. ¿Esos tenis de $300 que llevas puestos? ¿También son culpa mía? El rostro de Dylan se tornó rojo. Basta. ¿Y los vaqueros de diseñador? ¿El reloj caro? Mi voz se mantuvo nivelada, factual. 8 meses de compras, de servicios, de seguros. ¿Traigo los recibos? No entienden. Dylan giró hacia los invitados, buscando aliados que ya no lo escuchaban. Él lo controla todo. Mary dejó su copa con un movimiento deliberado. Dylan, ¿de quién es el nombre en la escritura de esta casa? La pregunta cayó como un golpe físico. La boca de Dylan se abrió, se cerró, volvió a abrirse. Es su casa, dijo Anne en voz baja, la comprensión filtrándose en su tono. ¿No es así? Tom miró alrededor del comedor con nueva claridad. Las fotos familiares en las paredes, todas mostrando a Jasper y Margaret a lo largo de décadas, la organización meticulosa, el confort asentado de una vida construida. Todo apuntaba a una sola verdad. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Preguntó Ion con sencillez quirúrgica. 8 meses, respondí cuando Dylan no dijo nada. Sin pagar renta. Vinieron solo un par de semanas hasta que se recuperaran. Estella dejó escapar un sonido desde la cocina, algo entre un gemido y un sollozo ahogado. ¿Un par de semanas? Repitió Mary lentamente. Hace 8 meses. La aritmética era demasiado simple. Los invitados intercambiaron miradas, el lenguaje silencioso de matrimonios con décadas de experiencia leyendo los gestos del otro. Dylan, la voz de Anne cargaba la decepción de una madre. Llamaste a tu padre parásito en su propia casa. Ustedes no entienden la situación. La voz de Dylan volvió a elevarse, pero ya sonaba hueca, resonando en una sala que se había vuelto en su contra. Yo lo entiendo perfectamente, dijo Tom en voz baja. Me miró con algo parecido a respeto. Has estado manteniéndolos durante 8 meses. El silencio que siguió fue distinto del anterior. No era confusión sorprendida, sino comprensión naciente. Los invitados miraban ahora la ropa cara de Dylan con otros ojos, comprendiendo él. Los preparativos de la cena bajo una luz distinta, y reconocían la manera cuidadosa en que yo me movía por mi propio espacio. Esas facturas de la tarjeta de crédito que dejaste en la encimera de la cocina. Proseguí, aún dirigiéndome a los invitados y no a mi hijo. $12,000 de deuda, viviendo en mi casa,
comiendo mi comida, usando mis servicios. El rostro de Dylan palideció. El color se le fue a medida que su relato cuidadosamente construido se desmoronaba frase a frase. Él nos hace sentir como niños. Intentó una última justificación desesperada. Están actuando como niños, replicó Mary con firmeza. Los adultos deben pagarse su propio camino. Las palabras golpearon a Dylan como un impacto real. Titubeó, mirando alrededor de la mesa, donde los rostros que habían empezado la velada con simpatía ahora se cargaban de disgusto. Ion se puso en pie despacio. Su altura le confería autoridad en una sala que había cambiado de tono de forma abrupta. Creo que ya hemos oído suficiente. El comedor, que al inicio de la noche había sido escenario de la actuación de Dylan como anfitrión exitoso, se había convertido en un tribunal. Y el jurado ya tenía veredicto. Dylan miró de uno a otro a sus invitados, buscando un apoyo que ya no existía, entendiendo que su humillación era completa y pública. «Esto no ha terminado», susurró, pero las palabras no tuvieron peso en una habitación que ya lo había desestimado. La amenaza quedó suspendida exactamente 3 latidos antes de que explotara. Su silla raspó violentamente el suelo de madera al ponerse de pie de un salto. El sonido fue como uñas en una pizarra. Golpeó la mesa de roble con los puños, haciendo saltar los platos y temblar las copas de vino. «¡Basta!». La palabra estalló con tal fuerza que Anne se echó hacia atrás. Mary llevó la mano al pecho. Tom se incorporó a medias, activando sus instintos protectores. «Vete a tu cuarto ahora mismo». La orden pretendía humillarme delante de los invitados, reimponer dominio a través del volumen y la agresividad. Dylan señaló la escalera como un padre castigando a un niño desobediente. Yo no me moví. Permanecí perfectamente quieto. El contraste en el comedor, iluminado por velas, era brutal. El rostro de Dylan, rojo de furia, gesticulando sin control, y yo, sereno e imperturbable junto a la silla de la que me había apartado. Los invitados estaban congelados, presenciando algo que rebasaba el desacuerdo familiar para convertirse en un derrumbe público. Ion carraspeó. «Dylan, quizá deberías». Dylan se volvió hacia él con ojos desorbitados. «Usted no entiende. Yo mando aquí. Esta es mi casa». Pero ya sonaba hueco, desesperado. Todos en la sala conocían la verdad. «Dylan», la voz de Mary fue suave, preocupada. «Por favor, siéntate. No voy a sentarme en mi propio comedor». Comenzó a pasearse detrás de las sillas como un animal enjaulado, las manos cerradas en puños. Él se sienta ahí haciéndose el inocente, pero controla cada centavo, cada decisión, cada momento de nuestras vidas. Estella se movió apenas en el umbral de la cocina, desgarrada entre la lealtad y el horror ante el colapso público de su marido. Tiene que aprender respeto. La voz de Dylan se quebró en la última palabra. «Sube ahora mismo». El silencio que siguió fue profundo. 8 personas conteniendo la respiración, esperando ver cómo se resolvía ese instante. Esperé a que el eco de sus gritos se extinguiera por completo antes de hablar. «Tienes hasta mañana para mudarte». Mi voz fue tranquila, medida, definitiva. Sin ira, sin emoción, una simple declaración de hechos. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Se le abrió la boca. Dejó de caminar. ¿Qué? La pregunta salió estrangulada. «No nos vamos a ninguna parte. Hasta mañana», repetí. «No puedes echarnos». Me volví hacia él por primera vez desde que comenzó su arrebato. «Esta es mi casa». La sencillez de la frase fue devastadora. Sin argumentos, sin justificaciones, sin negociación. Solo la verdad. El rostro de Dylan pasó por el shock, la rabia, la incredulidad, el pánico. «No puedes. No tenemos a dónde. Es Navidad». Deberías haberlo pensado antes de llamarme parásito en mi mesa de Navidad. Los invitados permanecían inmóviles, testigos del derrumbe total del mundo de Dylan en tiempo real. Tom buscó la mano de su esposa por debajo de la mesa. Mary se cubrió la boca con los dedos, parecía al borde del llanto. «Por favor», la voz de Dylan se quebró del todo.
Papá, por favor. Podemos hablarlo. Pero yo ya caminaba hacia la escalera. Había tomado mi decisión y la había comunicado. El comedor, campo de batalla minutos antes, ahora se parecía a un tribunal después de dictar sentencia. Hasta mañana, repetí sin mirar atrás. A mis espaldas, el silencio se tensó como un aliento contenido, roto solo por el sonido suave de mis pasos en la madera, y por alguien, quizá Estella, empezando a llorar. La cena de Navidad que Dylan había orquestado para demostrar su autoridad se convirtió en su completa ruina. Y aún no eran las 8. La escalera crujió bajo mi peso mientras me alejaba de los restos de la cena. Cada peldaño me llevaba más lejos del colapso de Dylan y más cerca del refugio de mi dormitorio. Detrás de mí, el comedor estalló en susurros frenéticos, voces superpuestas de invitados tratando de procesar lo que habían presenciado. La puerta de mi habitación se cerró con un clic suave, aislándome del caos de abajo. Me quedé un momento con la espalda apoyada en la madera, escuchando los sonidos amortiguados que se filtraban por el suelo, la voz aguda y desesperada de Dylan, el llanto de Estella, el arrastre de sillas al moverse. Me quité la chaqueta y la colgué con cuidado en el armario, junto a los trajes que usé en el funeral de Margaret, en la graduación de Dylan, en fiestas de jubilación y cumpleaños. El ritual de guardar la ropa formal se sintió simbólico, como desprenderme del disfraz de una obra para la que jamás hice audición. El sillón junto a la ventana me recibió como un viejo amigo. Desde allí podía ver la entrada, la calle, las luces navideñas normales parpadeando en las ventanas de los vecinos. El mundo seguía celebrando las fiestas, ajeno al drama familiar que acababa de estallar en mi comedor. Puertas de auto se cerraron en la entrada. Motores encendidos. Uno a uno, los invitados huían del desastre que Dylan había creado. Vi los faros barrer la nieve cuando el coche de Tom retrocedió, seguido del sedán de John y Mary. La luz del porche de Anne se encendió al otro lado de la calle cuando llegó a casa a toda prisa, probablemente ansiosa por tomar distancia de la fealdad de la velada. La casa fue quedándose en silencio conforme continuaba el éxodo. Abajo, las voces subían y bajaban, Dylan y Estella parecían discutir. Algo se estrelló, quizá un plato dejado con demasiada fuerza. Luego la voz de Estella, suplicante, razonando, intentando rescatar algo entre los escombros. 35 años había esperado a que él actuara como un adulto. 35 años viéndolo tomar atajos, poner excusas, esperar que otros limpiaran sus desastres. Margaret siempre creyó que maduraría, que encontraría su camino. «Dale tiempo», decía. «Lo descubrirá». Pero el tiempo se había acabado. 8 meses de mantenerlo económicamente mientras me trataba como intruso en mi propia casa. 8 meses viéndolo gastar dinero que no tenía mientras yo recortaba cupones para llegar a fin de mes. 8 meses siendo tratado como el servicio en mi propio hogar. La nieve seguía cayendo afuera, constante y silenciosa. El Papá Noel inflable de los Johnson seguía saludando mecánicamente desde su jardín, indiferente al drama humano. La Navidad continuaría mañana, con o sin rencillas familiares o ultimátums de desalojo. Cerca de las 9, la casa por fin cayó en un silencio completo. No más discusiones, no más llanto, no más actividad frenética. O Dylan y Estella se habían rendido, o se habían retirado al cuarto de invitados a planear su próximo paso. Me hundí más en el sillón, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Paz. El consuelo familiar de mi propio espacio, de mis propios pensamientos, de mis decisiones sin interferencias ni juicios. Mañana traerá consecuencias. Dylan pondrá a prueba el ultimátum, seguramente convencido de que no tendría la firmeza para cumplirlo. Había aprendido esa noche que sus intentos de humillarme en público habían fracasado estrepitosamente, pero la desesperación podría llevarlo a probar otros métodos. Que lo intentara. Yo había pasado 40 años resolviendo problemas de ingeniería, analizando sistemas, encontrando soluciones. Dylan se había convertido en un problema con una solución clara, la eliminación. El reloj de la mesilla avanzó más allá de las 10. Afuera, el vecindario se hundía en el silencio propio de la noche de Navidad.
Luces de porches apagándose, ventanas iluminadas suavemente por árboles de Navidad y calor familiar. Familias normales terminando celebraciones normales. Yo volvería a tener una Navidad normal, empezando mañana. La casa crujió suavemente a mi alrededor, acomodándose al silencio invernal. Los sonidos que aún pudieran venir de abajo eran demasiado débiles para atravesar mi santuario. Por primera vez en 8 meses, sentí que estaba en mi hogar. Lo primero que noté al despertar fue el silencio. No había agua corriendo en su baño, ni pasos en el piso superior, ni ruidos de movimiento. La banda sonora de 8 meses de convivencia indeseada había desaparecido. 10 en punto en el reloj digital junto a mi cama. El plazo había expirado hacía 2 horas. Me duché y vestí con cuidado deliberado, eligiendo ropa que transmitiera autoridad. Pantalón planchado, camisa con cuello, el cinturón de cuero que Margaret me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cada gesto era ceremonial, preparándome para una conclusión inevitable desde el primer mes en que Dylan había optado por excusas en lugar de progreso. La escalera crujió bajo mi peso cuando descendí hacia las secuelas del desastre de la noche anterior. El sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando los restos de lo que había debido ser una cena de Navidad. Copas de vino abandonadas en cada superficie, algunas aún con restos del vino caro comprado con mi pensión. Platos con salsa solidificada y pavó frío se amontonaban en la mesa del comedor como pruebas en una escena del crimen. La vajilla buena, la de Margaret, parecía profanada, manchada con residuos de una guerra familiar. La chaqueta de cuero de Dylan colgaba sobre el respaldo de mi sillón de lectura, el precio de $200 grabado en mi memoria desde el día que lo vi comprarla. Los cosméticos de Estella seguían esparcidos sobre el lavabo de arriba, sus cremas y serums costosos reclamando territorio como una pequeña invasión. Preparé café en una cocina que aún olía al pavó de la noche anterior, escuchando si había algún sonido del cuarto de invitados. Nada. Dormían, seguros de que el anciano había estado fanfarroneando. 35 años de verme ceder, comprometerme y acomodar sus caprichos les habían enseñado que yo era pura amenaza sin acción. La mañana no se parecía a la de ayer, cargada de tensión. No había ansiedad ni dudas. La decisión se había cristalizado durante la noche en algo limpio y definitivo. Tuvieron la oportunidad de marcharse con dignidad. Eligieron la rebeldía. Me senté en la mesa de la cocina con mi café, colocándome de manera que tuviera una vista clara del pasillo hacia su dormitorio. La casa se sentía más grande de repente, como si al quitar el peso de su presencia recuperara espacios que había olvidado. Por la ventana vi a los Johnson, frente a la calle, colgando luces navideñas que habían olvidado poner antes de la fiesta. Personas normales con problemas normales, no acogiendo a hijos adultos que llamaban parásito a su propio padre en su casa. El café estaba bueno, la mezcla cara que Dylan había insistido en comprar. Otra pequeña ironía en una situación llena de ellas. Me bebería el resto después de que se marcharan. Un brindis de victoria con ingredientes comprados gracias a mi generosidad y usados contra mí. Las agujas avanzaron con precisión mecánica hacia las 11. Aún sin sonidos de arriba. Sin señales de que aceptaran el plazo. Sin preparativos. Su silencio era comunicación en sí mismo, una apuesta a que me faltaba la determinación para cumplir. Estaban a punto de descubrir cuán caro sería ese error. Exactamente a las 11, crujieron las tablas del piso de arriba. Pasos, voces apagadas, el inodoro. Por fin despiertos, probablemente tramando cómo manejar las consecuencias de la explosión de anoche. Yo permanecí sentado con mi café, paciente como lo había sido durante 8 meses, pero con un propósito completamente distinto. Dylan apareció al pie de la escalera, vestido con los pijamas de seda que Estella le había regalado por su cumpleaños. Pijamas de $70. Recordaba el recibo. El cabello despeinado, pero con la postura confiada de quien cree que la tormenta ya pasó. «Buenos días, papá», entró en la cocina arrastrando los pies sobre los azulejos que yo mismo había colocado 15 años atrás. «Huele bien el café».
Lo observé servirse una taza en la taza que Margaret había pintado en su clase de cerámica, aquella con la inscripción «El mejor esposo del mundo» en su letra cuidadosa. Otra pequeña profanación en una larga lista. «¿Dormiste bien?», pregunté al fin. Se recargó contra la encimera, con la pose ensayada de quien se siente dueño del lugar. Anoche se calentaron las cosas. Ya sabes cómo son las fiestas. Todos estresados, emociones a flor de piel. La minimización era hábil, ensayada, reducir la humillación pública de la noche anterior a simple estrés navideño, nada más serio que una discusión de fútbol o el horario de la cena. Se calentaron bastante, repetí. Exacto. Pero es Navidad. Bueno, el día después de Navidad, dijo, señalando con la taza el salón aún lleno de envoltorios de regalos comprados con mi dinero. Es momento de pasar página. Ya sabes, la familia es la familia. La familia es la familia. La frase que había encubierto 8 meses de abuso financiero y manipulación emocional. ¿Así que todo está bien ahora?, pregunté. Por supuesto. Dylan se sentó frente a mí, cómodo, convencido de que las consecuencias de ayer se habían evaporado con la luz del día. Fue una pelea. Le pasa a todo el mundo. Todo está bien. Bebí un sorbo de café, estudiando su rostro por encima del borde. Seguro, relajado, ya planeando cómo suavizar el relato ante sus amigos testigos de su colapso. El arte de hacer desaparecer los problemas con encanto y memoria selectiva. Bien estará cuando se hayan mudado. Las palabras cayeron en la cocina como piedras en un lago inmóvil. La expresión confiada de Dylan titubeó un instante antes de recomponerse. Papá, vamos. No puedes estar hablando en serio con esa tontería del plazo. Lo digo totalmente en serio. Rió, un sonido forzado y vacío. ¿Qué han pasado? ¿14 horas? ¿Esperas que empaquemos toda una vida y encontremos casa en una noche? Esperaba que empezaran a empacar anoche. ¿Y a dónde se supone que vayamos? Es el día después de Navidad. Nada está abierto. No hay dónde buscar departamentos. Su tono se volvió razonable, práctico. Sé realista. Me puse de pie, llevé la taza vacía al fregadero y me giré hacia él. Han tenido 8 meses para hacer arreglos. Lo hemos intentado, sabes que hemos estado buscando. La mentira fluía con naturalidad, ensayada. El mercado laboral está difícil. Los alquileres imposibles. Necesitamos más tiempo. Ya han tenido tiempo. La fachada de Dylan empezó a resquebrajarse. Entonces, ¿qué vas a hacer si no nos vamos? ¿Cuál es tu gran plan? Extendí la mano hacia el teléfono colgado en la pared de la cocina, el mismo lugar en el que había estado 20 años. Los ojos de Dylan siguieron el movimiento, su postura confiada se alteró apenas. Ya lo verás. Papá, esto es ridículo. No puedes echarnos. Su voz subió, la máscara razonable cayendo para revelar el pánico. Somos familia. Mi mano se cerró sobre el auricular. Dylan me miró, comprendiendo al fin que sus manipulaciones ya no funcionaban, que los viejos patrones de culpa y obligación estaban rotos para siempre. Detente, dijo en un murmullo. Solo detente y piénsalo. Pero yo llevaba 8 meses pensándolo. 8 meses y una noche. El tiempo de pensar se había terminado. La policía llegó en exactamente 23 minutos. Más rápido de lo que esperaba para un asunto civil. 2 agentes, uno joven, de pelo muy corto, el otro mayor, con la paciencia de quien ha lidiado décadas con disputas domésticas. Señor, recibimos una llamada por una disputa de propiedad. El mayor estaba en mi porche, bloc de notas en mano, profesional pero sin hostilidad. Sí, agente. Necesito asistencia para retirar a ocupantes no autorizados de mi hogar. Le tendí la carpeta que había preparado. Escritura, estados de hipoteca, facturas de servicios, todo a mi nombre. Estas personas han vivido aquí sin contrato de arrendamiento y se han negado a marcharse cuando se les pidió. Dylan apareció detrás de mí en el pasillo,
todavía en esos pijamas caros, con el rostro pálido de incredulidad. Oficial, esto es una locura. Es mi padre. Solo tuvimos una discusión familiar. El agente joven revisó mis documentos mientras su compañero escuchaba las protestas de Dylan. La propiedad no era complicada. O tu nombre estaba en los papeles o no lo estaba. Señor, ¿es usted el único propietario de esta casa? Preguntó el oficial mayor. Sí. Mi difunta esposa y yo la compramos en 1987. Está pagada desde hace 12 años. Ellos han estado residiendo aquí sin mi permiso, al principio como huéspedes temporales. Ese arreglo terminó anoche. Les pedí que se marcharan esta mañana. Se negaron. Los oficiales intercambiaron miradas. Ese tipo de comunicación profesional que nace tras años de lidiar con dramas familiares que cruzan la línea de lo legal. Señor, dijo el agente mayor, dirigiéndose a Dylan. Tiene que recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad. Esto es una locura, gritó Dylan. No puede simplemente echarnos. Hemos estado viviendo aquí 8 meses. El propietario tiene derecho a desalojar a ocupantes no autorizados, respondió el oficial con calma. No tienen contrato de arrendamiento ni documento legal que establezca derechos de inquilinato. Estella apareció en lo alto de la escalera, envuelta en una bata que costaba más que mi factura de electricidad mensual. El rostro hinchado de tanto llorar, el maquillaje corrido tras el desastre de la noche anterior. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó en voz baja. Le recomiendo reunir lo esencial ahora mismo, contestó el oficial mayor. Podrán organizar la recogida del resto de sus cosas más tarde, si es necesario. La siguiente hora transcurrió con una eficiencia mecánica. Dylan alternaba entre protestas furiosas y súplicas desesperadas, pero el respaldo de la autoridad legal no era algo que pudiera manipular con encanto o excusas. Los agentes supervisaban mientras cajas y maletas salían del cuarto de invitados, mientras Estella recogía cosméticos del baño. 8 meses de invasión gradual se revertían en apenas 60 minutos. Los vecinos, atraídos por los vehículos oficiales y el escándalo público, salieron a sus porches o se asomaron tras las cortinas. La señora Henderson, 3 casas más abajo, pasó con su perro por mi entrada al menos 2 veces, absorbiendo información para la red de chismes del vecindario. Esto no se ha terminado, escupió Dylan mientras cargaba la última caja en el coche. Crees que ganaste algo aquí, pero esto no se ha terminado. La amenaza quedó suspendida en el aire invernal como un vaho visible, pero carecía de fuerza frente a la presencia policial y la documentación legal. Buen viaje, hijo, fue todo lo que respondí. El coche retrocedió por mi entrada por última vez, Dylan acelerando de más en un gesto final de furia impotente. Los oficiales terminaron el papeleo, me aconsejaron sobre órdenes de alejamiento en caso de que el acoso continuara, y se marcharon con una cortesía profesional que me trataba por lo que era, un propietario ejerciendo derechos legítimos. La casa se hundió en silencio cuando el coche desapareció al doblar la esquina. Me quedé de pie en mi sala, rodeado aún por los restos de la cena de Navidad, pero liberado al fin del peso que había oprimido mi vida durante 8 meses. En la mesa de centro, el reloj caro de Dylan yacía olvidado, probablemente valía más que el salario semanal de mucha gente. Lo tomé, lo sentí pesado en mi mano y luego caminé hasta la puerta principal para dejarlo sobre el porche. Que volviera por él si realmente lo quería. El sol de la tarde se colaba a raudales por las ventanas que otra vez eran mías, iluminando habitaciones que otra vez me pertenecían, atravesando suelos por los que podía caminar sin tener que justificar mi presencia. El silencio no era vacío. Estaba lleno de posibilidades. Mañana comenzaría a limpiar el daño. Esta noche, simplemente disfrutaría de estar en casa. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.